Y también entender, por otro lado, que el victimario o el perpetrador de estos hechos de violaciones de derechos humanos también es parte de una sociedad, y que esas normas o esos valores que él quebrantó necesita un reproche jurídico, o no solamente un reproche jurídico, sino un reproche social colectivo, de que finalmente él corrompió unas normas éticas y morales que socialmente habíamos construido, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hacemos esta pregunta, ¿es posible reconstruir una verdad histórica a través de procesos penales? A mi entender, se queda corto, ¿ya? A mi entender, lamentablemente, el derecho penal no tiene la capacidad para lidiar con las situaciones en que se ha producido una inversión radical de las condiciones morales mínimas de una sociedad. Cuando nosotros nos vemos enfrentados a violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos, el derecho penal no puede ser la única respuesta, ¿ya? Y por eso me parece que para esclarecer esta verdad histórica y para restablecernos como sociedad con valores morales establecidos, que todos hemos tratado de conformar, la justicia penal se queda bastante corta, ¿ya? ¿Podemos pasar a la siguiente lámina, Daniel, por favor? Espera, ya, no. Perdón, el deber de recordar, ¿ya? Entonces, si nosotros consideramos que el proceso penal se queda muy corto al respecto, me parece importante, y por eso nosotros con Daniel estamos trabajando en ello, el respeto a la memoria colectiva. La lógica de establecernos nuevamente como sociedad a través del ejercicio de la memoria, ¿ya? Poder avanzar en justicia transicional a través del deber de la memoria. Porque la memoria lo que busca es consolidar el respeto, valga la redundancia, a una memoria colectiva, a una verdad colectiva. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Ya? ¿Cómo trabajamos la memoria colectiva? Porque no consiste netamente en recabar información de hechos históricos únicamente por una investigación judicial, por ejemplo, sino lo que nos busca o lo que nos define es buscar, a través de un conjunto de instituciones, normas y prácticas que incluyen, por ejemplo, la rememoración de fechas históricas, la creación de museos de la memoria, como el que hoy en día tenemos en nuestro país, la criminalización del negacionismo histórico, que es un tema que ha estado bastante en boga en el último tiempo, entre otras materias, ¿ya? Así se ha entendido, ¿ya? Se ha entendido también de un aspecto muy institucional la lógica de rememorar la memoria colectiva. Y esto ha tenido dos críticas. Hay una crítica oficial, que es, y después la crítica que somos nosotros, pero la crítica oficial que han hecho ciertos profesores y académicos en la materia, es de que si nosotros construimos la dimensión de la verdad a través de una imposición hegemónica, hay una restricción a la libertad de expresión. Y que ellos requieren o entienden la necesidad de buscar una fórmula distinta para reconstruir la verdad. Lo que nosotros entendemos, o lo que yo considero importante, es que entender que la construcción de la memoria es una deliberación política, que es necesario para el desarrollo de la memoria colectiva, porque la verdad, la memoria, tiene un rol constitutivo en la identidad de una comunidad política. Nosotros nos podemos definir identitariamente a través de la construcción de una memoria, a través de lo que fuimos, de lo que somos, ¿ya? Y eso es súper importante entenderlo. Y ahí han nacido tres vertientes que nosotros, ahí la voy a pasar rápidamente, pero me parece importante repasarla. ¿Cuál es la dimensión de la memoria colectiva o cómo se construye? Y también se entendió, en ese sentido, la memoria a través de tres vertientes. La primera, a través del escepticismo histórico, que considera que la construcción de la memoria es un intento, desde una parte del Estado, por articular un imaginario colectivo que refuerza únicamente una posición hegemónica de la historia, ¿ya? A mi entender, esta es una visión errada, porque lo que plantean los escepticistas es que la memoria debe construirse a través de un papel trascendente de la libertad de expresión, ¿ya? Es decir, de poder resarcir el trauma a través del significado intersubjetivo del pasado, es decir, que todos tengamos las voces y vayamos construyendo la verdad a través de encaminar distintas voces que se tengan, o las distintas opiniones que se tengan en la materia, ¿ya? Pero ¿cuál es el problema de eso? Y me parece que es el problema, por ejemplo, que nos aqueja hoy en día como sociedad. ¿Cómo nosotros vamos a diferenciar aquellos discursos que condenan las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, aquellos que las justifican, o derechamente aquellas voces que niegan las violaciones sistemáticas de derechos humanos?
Hoy en día en nuestro país pasa eso, se le otorga la misma caja de resonancia a, a los discursos condenatorios, a los discursos negacionistas, y se les pone a conversar por igual. Y eso, a mi entender, es muy peligroso. También, otro de los grandes problemas de esta lógica escepticista es que no hace distinciones relevantes entre las verdades fácticas, entre las rigurosas investigaciones históricas que se han hecho sobre los periodos dictatoriales, a aquellas más burdas falacias del pasado. Y eso hoy en día en nuestro país pasa, y después lo podemos conversar. O sea, hoy en día nos encontramos incluso con diputados de la República, diputadas de la República abiertamente con discursos negacionistas, abiertamente con discursos basados en posverdades. Y eso es muy peligroso. Se ha hablado de que Víctor Jara era un terrorista. Se ha mencionado que la brigada Ramona Parra era un núcleo terrorista. Entonces, cuando nosotros, ese tipo de conversaciones basadas en la lógica de, bueno, la verdad la tenemos que construir, la memoria la tenemos que construir en base a la libertad de expresión, no toma en consideración que le abre la ventana, más bien le abre la puerta a ese tipo de discursos que es muy peligroso. Entonces, ¿cómo lo superamos eso? Y ahí nosotros entendemos que hay dos teorías que en verdad también podemos acoger. La memoria como una constitución de prácticas políticas. Este es un discurso, o esto es una teoría que desarrolla muy bien en su país Fernando Aque, un reputado académico, que trata muy bien estas materias, entre otras muchas materias. Y el argumento de Aque es que existe una verdad intersubjetiva, pero esa verdad intersubjetiva tiene que ser válida y se tiene que trabajar a través de prácticas políticas de una comunidad. Es decir, la comunidad, a través de una práctica política, tiene que llegar a una verdad válida, ¿ya? El argumento de Atra exige que la reconstrucción de una identidad colectiva tras una época de terror se haga mediante la lógica de reconocer la agencia y la dignidad de todos, ¿ya? Y se tiene que sujetar a través de una ética de la libertad de expresión, es decir, ya no todo vale, tiene que ser éticamente trabajado. Entonces, el propósito de la deliberación política a través de la construcción de la verdad es reconstituir una identidad política que sume visiones y posiciones de cada uno de los miembros de la comunidad y que satisfaga los intereses de todas las partes. Pero a mi entender, también tiene un problema en lo que habla Adrián. Adrián, yo siento que no se hace cargo en el mundo en que hoy en día nos encontramos, porque hoy en día también nos encontramos en un mundo, lamentablemente, muy ajeno a la posición de poder conversar con un otro que desinteresadamente quiera reconocer ciertas verdades que son necesarias para una construcción política. Hoy en día nos encontramos con múltiples personas que siguen pensando de que el golpe de Estado se produjo en virtud de la obcecación de Salvador Allende en su gobierno, por ejemplo. Y seguimos encontrando ese tipo de discursos que en verdad, a mi entender, no nos permiten desarrollar una política o entender la verdad como una construcción política en la comunidad, ¿ya? Y eso también pasa ahí, esto yo creo que ya lo he leído en otros autores, porque nos encontramos también en una sociedad de mercado, donde finalmente incluso en las discusiones políticas que versan sobre elementos como dictadura o elementos como regímenes autoritarios en democracia, por ejemplo, intentamos muchas veces situar nuestra posición a través de maximizar nuestra posición y no ceder ante la posición del otro. Es una visión muy mercantil, digamos, de la discusión política, y eso también se ha desarrollado en nuestro país, ¿ya? Y finalmente está la lógica de la verdad y política, que es, a mi entender, un elemento muy interesante construido por Hannah Arendt en su libro Verdad y Política, que es muy, muy bueno, y que ella entiende que la verdad es constitutiva de la política, ¿ya? Pero a diferencia de Adler, que entiende que hay una verdad, no hay una conexión elevada de esta lógica política y tiene una lógica demasiado ingenua, no sé si Adler lo puedo tratar de ingenuo, es un tipo muchísimo más inteligente que yo, pero esta lógica tan elevada de la política, Arendt no la considera, ¿ya? Coincide con Atria de que la verdad es constitutiva de la política, la verdad y la política van unidas para generar comunidad, pero Arendt entiende que nosotros tenemos que trabajarlo a través de una lógica muy mínima de la política, entendiendo la política como un espacio salvaje, ella lo habla, y por lo tanto tenemos que entendernos y empezar a entendernos a partir de verdades factuales, ¿ya?
Tenemos que utilizar los hechos para evitar cualquier tergiversación de la verdad. No podemos suprimir hechos o eventos históricos de primera relevancia. Y eso, ella dice que ese es el punto de partida, para generar una construcción de una memoria y una construcción de una verdad que nos atienda a futura como comunidad política, ¿ya? Por ejemplo, en el caso concreto en nuestro país, podemos decir como hechos fácticos y de los cuales nosotros, a partir de la dictadura, por ejemplo, no podemos dejar de soslayar, de que el 11 de septiembre de 1973 hubo un golpe de Estado en nuestro país y también hay filtraciones y finalmente hay elementos fácticos que nos permiten deducir de que esto fue una intervención de fuerzas extranjeras, de la CIA en este caso, por ejemplo, y de que hubo un intento a partir ya de 1970, a partir de las recopilaciones que se ha hecho tras la investigación histórica, de que no se dejara gobernar al gobierno de la Unidad Popular, ¿ya? Y luego todos los otros elementos que se fueron recopilando en distintas comisiones de verdad o en distintos informes que luego mi compañero va a pasar a especificar. Y eso yo creo que es un elemento súper importante, y un elemento súper importante al día de hoy si queremos construir una memoria de lo que ha estado pasando en nuestro país a partir del año pasado. Es decir, más allá de lo que se establezca en tribunales, más allá de lo que se pueda decir y construir de distintas voces, amparado en la libertad de expresión, hay ciertos elementos fácticos y de hecho que nosotros no podemos dejar de soslayar y que nadie puede dejar de soslayar. Las represiones, el actuar de carabineros, el actuar de las fuerzas militares, la cantidad de personas detenidas, la cantidad de personas detenidas que después fueron declaradas ilegalmente sus detenciones, es decir, toda la práctica de una persecución política y todo que se construyó el año pasado, me parece que nos permite construir sanamente una memoria y sanamente una verdad, ¿ya? Ahora los dejo con mi compañero que va a desarrollar, digamos, los aspectos un poco más concretos, más allá de lo que me ha tocado hablar a mí, para después situar cuáles son nuestras conclusiones y después abrir el debate en cuanto a lo que a ustedes les parece lo que hemos estado desarrollando. Daniel, te voy a compartir, si requieres, ¿te comparto yo pantalla ahora, Daniel? No, pues sí, yo creo. Ya. Gracias. Bueno, tal como dijo Francisco al comienzo, si es que existen dudas o preguntas, por favor, con toda la libertad de abrir el micrófono y preguntarnos. O también por el chat, como sea mejor como sea más cómodo para ustedes. Yo quisiera abordar un punto particular que señaló Francisco, que dice relación con cómo se ha enfrentado en nuestro país algunos episodios que hemos tenido en nuestra historia reciente. Y historia reciente nos referimos específicamente a cómo se abordaron o cómo se encuentran todavía abordando las violaciones masivas y sistemáticas ocurridas durante la dictadura, cómo respondió el Chile post-dictadura a eso, el Chile democrático, y también cómo esto nos pilla, o cómo nos pilló esto en relación a lo que fue el estallido social. Y un punto particular y muy importante que señalaba Francisco es que en muchas ocasiones se ha querido, o no es que se ha querido, sino que se pretende reducir la construcción de la memoria y la superación de las violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos a través de los procesos judiciales. Pero existen muchas más formas que van más allá de los procesos judiciales en razón de las mismas falencias que tiene la justicia formal, que las vamos a ver de ahí. Va acá copiado en el PowerPoint un pequeño resumen que apareció en el diario El País de España y que se refería específicamente a cómo se abordaron a través de comisiones de verdad en nuestro país las violaciones de la dictadura. Y esto está actualizado a esta noticia de este año 2020.
y en el fondo el título ya lo dice todo, cifras dramáticas. En nuestro país se han implementado distintos mecanismos de justicia transicional, que era lo que se refería Francisco al comienzo, con la finalidad de reparar a las víctimas y a las familiares de las víctimas respecto de violaciones masivas de derechos humanos ocurridos en dictadura. Y bueno, recién comenzando la democracia se implementó lo que se llamó el informe Rettig en el año 1991, que solamente se refirió a ejecuciones y desapariciones, es decir, no se refirió a otro tipo de violaciones a derechos humanos, como por ejemplo tortura, apremio ilegítimo, tratos crueles, inhumanos o degradantes, etc. Y por lo tanto, al referirse solamente a ejecuciones, es decir, a ejecutados políticos y a desapariciones, personas que todavía no se encontraban identificadas y la mayor parte todavía no sucede ello, entonces contabilizó 2.279 víctimas. Pero después, ante el poco alcance que tuvo la Comisión Rettig, se implementó lo que se llamó la Comisión Valech, o Valech 1, durante el gobierno de Ricardo Lagos, y que amplió entonces el reconocimiento no solamente a víctimas ejecutadas políticas o desaparecidos políticos, detenidos desaparecidos, sino que también se refirió a detenciones ilegales, torturas, ejecuciones y desapariciones. Y entonces las víctimas ya no eran 2.279, sino que eran 28.459. Sumado entonces daban cerca de 30.000 víctimas. Un crecimiento que a simple vista es completamente exponencial. Pero como la Comisión Valech tampoco fue suficiente, entonces se implementó después, durante el año 2006, si mal no recuerdo, el segundo informe de la Comisión Valech, o Valech 2, no, perdón, este fue reciente, mucho más reciente, y se amplió entonces a 40.000 víctimas. Entonces, si uno piensa cómo fue la evolución en nuestro país desde el informe Rettig en el año 91 hasta Valech 2, tenemos entonces que las víctimas de la dictadura, víctimas y familiares de víctimas, se refiere a 40.000 víctimas. Y esto es importante manejar este número para efectos de lo que vamos a ver después. Junto con estas comisiones de verdad y reconciliación, que precisamente tenían como esta finalidad, que es el reconocimiento de la calidad de víctima por parte del Estado, se implementaron otros mecanismos de reparación, entre los que están algunos beneficios que entrega el Estado a las víctimas sobrevivientes o a los familiares de las víctimas. Beneficios de tipo económico, también de otra índole en relación a aspectos de educación, salud, etc. Pero, ¿por qué es tan relevante señalar que el aspecto judicial no fue o no constituye a la fecha en nuestro país un aspecto relevante para efectos de resolver el conflicto o el problema de las violaciones masivas a los derechos humanos? Todos sabemos que durante dictadura no fue posible realizar juicios, que se presentaban querellas, que se presentaban recursos de amparo, que existía el trabajo de la Vicaría de la Solidaridad, por ejemplo, que incluso hubo algunas visitas de organismos internacionales, pero como la dictadura chilena fue política y jurídica, y también social y económica, no solamente se manejó el poder político, sino que también el poder jurídico. Y eso quiere decir que los tribunales de justicia también están cooptados por la dictadura, por el aparato estatal de la dictadura. Y entonces los recursos de amparo que se presentaban en los 70 y en los 80, las querellas, los recursos de amparo no eran acogidos y las querellas eran sobreseídas. Eso quiere decir que no había un poder del Estado, un poder judicial que fuera capaz de enjuiciar estos hechos que estaban sucediendo. Pero después, entrada la democracia en los años 90, salvo contadas excepciones, como el famoso caso del ex canciller Orlando Letelier, salvo contadas excepciones, durante los 90 no hubo tampoco sentencias a militares en nuestro país. Y entonces, durante esta época se empezaron a aplicar algunas
mecanismos que en el fondo, mecanismos jurídicos y judiciales, que en el fondo no hacían otra cosa que mantener la impunidad. Y entonces, en ese momento, se empezó a hablar del decreto ley de amnistía, que estaba vigente y que todavía está vigente, lo que pasa es que ya no se aplica, pero que todavía está vigente, del decreto ley amnistía número 2191. También se habló sobre la cosa juzgada, es decir, los tribunales decían, esto ya fue visto por los tribunales anteriormente, en juicios anteriores, por lo tanto no puede volver a ser revivido este proceso judicial. Y también se habló de la prescripción de los delitos, es decir, como estos hechos ocurrieron hace tanto tiempo atrás, no pueden ser sancionados judicialmente ahora. Y entonces tuvo que ser la Corte Interamericana de Derechos Humanos la que condenara a Chile, en sentencia, ahí está la fecha de la sentencia, ustedes pueden googlear caso Almonacid Arellano versus Chile, y esta sentencia es muy relevante, del 26 de septiembre del 2006, y se trata sobre un profesor de la ciudad de Rancagua, Luis Almonacid Arellano, que fue asesinado en octubre del 73. La viuda presentó una querella en el 74, esa querella por supuesto fue sobreseída, fue asesinado por militares, esa querella fue sobreseída en los tribunales militares de la época. Después, en el año 92, es decir, cuando ya se había acabado la dictadura y estaba el gobierno de Patricio Aylwin, presentó una querella, pero esa querella fue resuelta por los tribunales superiores de justicia y se señaló que procedía el decreto de ley de amnistía, lo que comentábamos recién. Entonces, la viuda del profesor Almonacid Arellano fue al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y en el 2006, entonces la Corte le señala al Estado de Chile, lo condena, y señala específicamente, y este es el párrafo más importante, el número 152, le dice que estos delitos, al haber sido cometidos por aparatos represivos del Estado en dictadura, son crímenes de lesa humanidad, ¿ya? Que por lo tanto afectan a toda la humanidad. Y que esto tiene algunas consecuencias jurídicas importantes, no es decir, un delito de lesa humanidad no es una cuestión tan liviana, sino que tiene algunas consecuencias importantes. ¿Cuáles son estas consecuencias? Que estos delitos no procede la amnistía, son inamnistiables, y no procede tampoco la prescripción, es decir, son imprescriptibles. ¿Qué quiere decir eso? Que aún a pesar de haber transcurrido los plazos de prescripción que señala el Código Penal chileno, se pueden perseguir igual, ¿ya? Entonces, en el año 2006, la Corte condena a Chile y le dice, estos delitos usted no los puede amnistiar, ni tampoco pueden prescribir. ¿Qué fue lo que sucedió entonces con este caso? Se volvió a presentar la querella, y en el año 2013 la Corte Suprema falló definitivamente el caso, y condenó a los responsables a 5 años de libertad vigilada intensiva. Es decir, un crimen que se cometió en el año 73, que había sido perseguido en el 74, después en el 92, que tuvo que pasar por la Corte Interamericana en el 2006, tuvo sentencia firme y ejecutoria, la sentencia final en el 2013, y la sentencia final fue de 5 años de pena de libertad vigilada intensiva. Entonces, este es el más claro ejemplo de cómo ha funcionado la justicia penal respecto a crímenes ocurridos durante la dictadura, ¿ya? Y este es el último boletín actualizado que emitió la Corte Suprema, que habla del estado procesal de las causas de delitos de lesa humanidad hasta el 10 de enero del 2019, y si se fijan abajo, en los números que están en negrita, se puede establecer entonces que existen actualmente un total de 1.340 causas, de las cuales 200 tienen sentencia definitiva, hasta esa fecha. Puede haber variado ahora en un año y medio, pero no creo que sea mucho más. Entonces, y esto contrastémoslo con lo que veíamos recién de las cifras de las comisiones de verdad. En nuestro país existen 40.000 víctimas reconocidas por el Estado que sufrieron algún tipo de delito por parte de agentes del Estado, pero si eso lo traducimos en judicialización, según los datos de la propia Corte Suprema, de esos 40.000 víctimas, 200 tienen sentencia definitiva, ¿ya? Y eso que no estamos contando acá, porque
bueno, para eso tendríamos que tener una exposición específicamente sobre eso, de cuáles son las penas que se le han impuesto a los responsables por estos delitos. Hasta el año 2019, Punta Peuco tenía algo así como de 80 internos. Y Colina 2, creo que es, que tiene un módulo específico de condenados por delitos de lesa humanidad, tiene 30 y algo. Descontando además que el penal de Punta Peuco es un penal privilegiado en relación al resto de los centros penitenciarios del país, teniendo en consideración que el penal de Cordillera, el penal Cordillera se cerró en el periodo anterior de Sebastián Piñera. Es decir, este es el cuadro evidente de cómo ha funcionado la judicialización, o si es que reducimos el tema de la memoria de las violaciones a los derechos humanos solamente a la judicialización. Si lo reducimos solamente a la judicialización, vamos a encontrar que es un completo, no un completo desastre, pero no satisface estándares mínimos de verdad, justicia y reparación. Y entonces, en este escenario más o menos, llegamos a este octubre del 2019, lo que se ha llamado popularmente como estallido social. Y en relación a esto quisiéramos señalar específicamente un informe que salió el día de ayer, que no sé si todos han tenido la oportunidad de poder verlo. Si es que no, se lo recomendamos, es cosa de googlear. Personalmente no lo hemos leído completo, pero sí las conclusiones. Y Amnistía Internacional, que fue además la primera organización en denunciar los delitos que estaban ocurriendo en Chile durante la dictadura, de nuevo señala, pero ahora ya respecto a violaciones de derechos humanos ocurridas durante el estallido social, señala esta conclusión que es contundente y casi demoledora. Dice que durante un tiempo, un mes y medio aproximadamente, funcionarios carabineros no solamente hicieron uso excesivo de la fuerza, sino que habrían infligido dolores o sufrimientos deliberados a personas manifestantes. Y este daño generalizado en muchas ocasiones no solamente generó graves secuelas físicas y psicológicas, sino que habría sido la consecuencia de una práctica premeditada. Por supuesto, Amnistía Internacional es un organismo internacional y quien tiene la última palabra formal, digamos, son los tribunales de justicia nacionales y eventualmente internacionales. Pero el informe de Amnistía es muy decidor en relación a esto, y también Carabineros de Chile, que es la organización o el órgano ahí aludido, emitió un comunicado ayer en la tarde-noche, digamos, señalando que desconocían este informe y que quien tenía la última palabra eran los tribunales. Pero entonces vamos a ver cómo va la judicialización de los casos en nuestro país. Relación al estallido social, ya no solamente estamos hablando ya no estamos hablando de lo que ocurrió en dictadura, sino que estamos hablando 30 años después, es decir, en estallido social, para ver si en algo han cambiado las cosas. Y esto ya no son opiniones de organismos internacionales, sino que es una información que entrega un órgano autónomo del Estado como el Ministerio Público, que en el informe del primer semestre del año 2020, que está en la página web del Ministerio Público, también lo pueden buscar ustedes. Bueno, tiene mucha información, de esa mucha información solamente copiamos un cuadro que consideramos relevante, y que es la tabla número 4, dice, delitos terminados por categoría de delito y tipo de imputado. Si uno va a la parte de delitos de tortura, malos tratos, genocidio y lesa humanidad, a la fecha de junio del 2020, que es cuando está actualizado este informe, tenemos que del total de 3.199 causas que estaba viendo el Ministerio Público hasta esta fecha, el 6,97% tiene imputados conocidos, que no necesariamente son responsables, sino que imputados conocidos, y el 93% tiene imputados desconocidos, es decir, que no se sabe quién fue. El Ministerio Público señala a la comunidad que el 93% de las causas tiene un imputado desconocido en caso de tortura. Es decir, delitos presuntamente cometidos por funcionarios que pertenecen a un órgano del Estado, que tienen una organización jerárquica, que tienen un mando bien establecido y que tienen hojas de ruta para su funcionamiento. El 93% de esos delitos no se sabe quién fue.
Y entonces vamos al informe de la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio Público, que está publicado también en la página del Ministerio Público, y también ustedes lo pueden encontrar, hay que googlearlo. Señala que al 15 de julio del 2020, solamente por delitos de violencia estatal cometidos en el contexto del estallido social, se habían recibido un total de 8.510 denuncias, ¿ya? De esas está separado ahí por sexo-género, y también está separado por, bueno, tiene varias separaciones más también, incluso tiene algunas por nacionalidad, por tipo de delito calificado, etc. Y acá está la tabla sobre el número de víctimas separados por región, donde claramente también sale, o se puede apreciar que la mayor cantidad de víctimas están en la región metropolitana, así como también en otras grandes regiones del país, como Valparaíso, Biobío, pero lo que podemos ver de esta tabla es que existen denuncias en todo el país, incluso en Aysén, donde uno podría pensar que son ciudades más pequeñas, hay 53 denuncias, también en Magallanes, Ñuble, Arica. Es decir, es algo que ocurrió, o son denuncias que se recibieron en todas las regiones del país. Y en relación a los delitos, a la calificación jurídica que el Ministerio Público le entrega a estos delitos ocurridos durante el estallido social, bueno, ellos califican 6.000 denuncias como apremio ilegítimo, otras como 1.800 como abusos contra particulares, 684 otros delitos, entre los que pueden haber, por supuesto, homicidios frustrados, y 191 torturas. Esta es la calificación que le entrega al Ministerio Público, es decir, los tribunales después los pueden calificar de otra manera, pero generalmente la calificación del Ministerio Público es importante porque en caso de que un juicio avance, el Ministerio Público puede sostener esta acusación en un juicio contra un imputado. Pero tenemos que recordar siempre la cifra anterior. El 93% hasta ahora son imputados desconocidos. Y entonces, haciendo como una especie de cierre lamentablemente lapidario, como dice acá el titular, señala una noticia de La Tercera, dice: lapidario balance de las causas del estallido social. Solo, y esto en base a un informe interno del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que fue publicado en La Tercera, y dice: solo 0,9% de las querellas presentadas tiene formalizados. Y acá no está establecido en esta noticia, que también ustedes la pueden buscar en internet, pero a la fecha, es decir, a hoy, 15 de octubre del 2020, a 3 días de un aniversario del estallido social, hay una sentencia condenatoria contra un funcionario policial, contra un sargento de carabineros. No sé si ustedes recuerdan el caso de una persona en Rancagua que fue impactada con una bomba lacrimógena en su cabeza, y esa fue una sentencia que se dictó por el Juzgado de Garantía de Rancagua, que no fue objeto de recursos porque se realizó mediante un juicio abreviado. ¿Qué quiere decir eso? Esa es una forma que tienen los tribunales para cuando el imputado, en este caso un sargento de carabineros, acepta la responsabilidad, entonces se llega a una especie de acuerdo, digamos, usted acepta que es responsable de esto, entonces yo le impongo una pena menor. Y en ese caso, el funcionario carabinero sargento, que es la única sentencia que hay hasta el momento por delito ocurrido en el estallido social, fue una sentencia de 3 años, también a libertad vigilada, como en el caso del profesor Almonacid Arellano. Entonces, lo que queríamos señalar un poco con estos, que son datos un poco más duros, es que en el fondo, cuando uno piensa en reducir a la judicialización de los casos, o a la justicia penal, las formas de resolver las violaciones a derechos humanos ocurridas en dictadura o ahora en estos regímenes democráticos, unos más autoritarios que otros, nos vamos a encontrar con que no siempre existe una respuesta a la altura, digamos, de los tribunales de justicia, ya que la tasa de judicialización y de condena es muy baja, ha sido históricamente así, incluso las penas, cuando se logran obtener alguna pena, generalmente dejan con una sensación de injusticia a la víctima y a los familiares.
Es por ello que se ha implementado o se busca implementar otras formas de retomar este relato de violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos, y a través de otros mecanismos que el Estado pueda, no solamente el Estado, sino que la comunidad, como decía Francisco, pueda ir otorgándose. Y acá llegamos ya casi al final de la presentación. Claro, acá lo que nosotros queremos plantear entonces, ¿cómo entendemos finalmente el ejercicio de la memoria? Entendiendo, como bien decía Daniel, con datos puros y duros, de que la justicia penal no ha sido la herramienta más idónea para finalmente poder luchar contra la impunidad. Entonces, ¿cuál es la importancia de la memoria? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que construir memoria? ¿Por qué tenemos que llegar hacia la verdad? ¿Para qué? Y ahí, bueno, ahí nosotros podemos plantear, acá yo se los planteaba, ustedes se pueden sentir más cómodos con cualquier alternativa. De repente para alcanzar la paz, para garantizar la no repetición, para satisfacer únicamente los derechos de las víctimas, para promover la democracia, para buscar la reconciliación, evitar la impunidad, satisfacer agendas internacionales o finalmente la lógica de la venganza, como el derecho del vencedor, ¿ya? Se ha entendido la justicia transicional o la búsqueda de la memoria en otros países y en múltiples países de Latinoamérica, África también, que ha tenido procesos muy complicados de justicia transicional. Se ha entendido que puede ser, o se han buscado entre estas alternativas, los diferentes motivos de por qué es necesaria la construcción de la memoria y la construcción de un futuro, ¿ya? A nuestro entender, la importancia de la memoria tiene que ir no a través de fines utilitaristas, como satisfacer agendas internacionales, no simplemente como una lógica de alcanzar la paz, porque creemos que la paz es un elemento muy subjetivo, que no va solamente reunido por la memoria, ni satisfacer únicamente los derechos de las víctimas, porque como hemos venido repitiendo, la memoria no puede ser entendido como un proceso individual o simplemente un proceso privado entre víctima y victimario, sino simplemente abrirlo como una lógica de memoria colectiva para poder recomponer los lazos sociales. Entonces creo finalmente que la memoria sirve para garantizar realmente la no repetición, para establecer garantías de no repetición y para justamente evitar la impunidad, ¿ya? Pero después, si puedes ir con la otra, Daniel, para ir concluyendo con nuestra presentación y abrir el diálogo. Estamos como, me faltó agregar ahí el título, se nos comió. ¿Por qué es importante la sociedad civil en la construcción de la memoria? Nosotros creemos y hacemos la evaluación, para ir concluyendo, de que tanto en nuestro país como en diversos países de Latinoamérica, o como se ha entendido, por ejemplo, las distintas estructuras de la construcción de la memoria que yo les presenté en un inicio, como un proceso donde se requiere una fuerte presencia institucional, una fuerte presencia y promoción estatal, y creo que es súper importante tener una memoria con enfoque, que tenga un enfoque social, que tenga un enfoque de participación de la sociedad civil, porque evitar la burocracia institucional nos va permitiendo hacer un proceso mucho más completo de la memoria, un proceso mucho más inclusivo de la memoria, y que no tenga directamente que ver con los intereses políticos o los intereses institucionales de fondo. Tengamos que pegar la lógica de la burocracia para, por ejemplo, hacer un museo de la memoria, que es un elemento muy importante, pero que tenemos que esperar 20 años del retorno a la democracia para que se eligiera en nuestro país, o tener que esperar que se tenga que establecer un programa educativo en las distintas escuelas de donde se hable el rol de la memoria, el rol de los derechos humanos en nuestro país. Esperar eso pasivamente, muchas veces como sociedad, nos puede jugar en contra. Creemos que, por ejemplo, la construcción de la memoria a través de la participación de la sociedad civil va a ser muy importante para construir una memoria con enfoque interseccional, con una lógica de justicia de género, una memoria feminista, ¿ya? Acá, bueno, nosotros reprodujimos en la foto, para nosotros fue un hito, bueno, nosotros quizás no somos los más propios para hablar de este tema respecto al colectivo de las tesis, pero a mi entender, Daniel, nos permite visualizar de que no podemos volver a situar esta lógica de la construcción de la memoria sin entender
la ligación patriarcal que hemos tenido también en los regímenes autoritarios, incluso en la misma democracia que ha regido nuestro país, ¿ya? Es cosa de ver cómo, a modo de ejemplo, es cosa de ver cómo se ha reproducido en la violencia policial contra las mujeres, contra las niñas y adolescentes, con una violencia fuertemente cargada a lo sexual. Lo mismo, por ejemplo, una memoria con enfoque interseccional enfocado en cómo se ha establecido la violencia estatal hacia niños, niñas y adolescentes, hacia migrantes, hacia nuestro pueblo originario, que la violencia estatal y policial han estado viviendo a través del despojo territorial y la militarización de sus zonas territoriales hace muchísimos años, no solamente a través de lo que está sucediendo del año pasado. Y una memoria con un enfoque transformativo, que no solamente tenga una lógica de recopilar historia, no solamente tenga una lógica de recopilar historia, recopilar una memoria, solamente con un interés, para la redundancia, recopilatorio, básicamente como una construcción de un libro, sino que agregue una pauta de desarrollo, agregue una lógica de, bueno, ¿por qué estamos construyendo memoria? ¿Por qué yo en mi territorio? ¿Por qué yo en los espacios que me muevo? ¿Por qué yo en mi población? ¿Por qué yo en mi organización sindical? ¿Por qué yo en mi organización migrante? ¿En mi organización feminista? Necesitamos esta memoria para entregarle pautas de desarrollo equitativo, nueva justicia equitativa, una justicia distributiva, ¿ya? Y finalmente una nueva cultura ciudadana, con una confianza cívica renovada. Si nosotros finalmente somos los protagonistas de la historia, de la memoria, o sea, la construcción de la memoria va a través escrita de nosotros como protagonistas, bueno, surge una nueva cultura ciudadana, surge una nueva confianza cívica, de que la memoria nos pertenece, la memoria la construimos nosotros, con nuestra historia, y nosotros la estamos no solamente relatando, sino que la estamos construyendo para que haya un futuro en eso. Y eso a nosotros nos parece muy, muy importante. Queríamos terminar con mostrar dos breves videos en YouTube que nos parecen muy importantes. El link, no sé si está, parece que no voy a ponerlo acá, así que voy a compartir pantalla yo ahora para poder mostrárselos en internet. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Con esto terminamos. No sé si se ve. Sí, se ve en la pantalla compartida ahora. Ya, perfecto. Esto es un extracto del documental de Patricio Guzmán, Nostalgia de la Luz. Es un documental que habla sobre, bueno, hace el paralelo sobre las investigaciones que se han hecho actualmente en el desierto de Atacama, buscando vida, digamos, las estrellas a través de los observatorios astronómicos, pero también habla sobre, digamos, la lucha de los familiares, viudas, hijos, hijas de ejecutados políticos que fueron tirados sus restos al mar, y que ellos buscan con cierta esperanza aún continuamente en el desierto algún resto. Y esto es un relato de una de las viudas que nos parece muy importante como un elemento configurativo de la memoria. Voy a dar, son 2 minutos para que ustedes vean. Francisco, no se escucha el sonido del video, por si acaso. A ver. No sé muy bien cómo solucionar esto. Porque yo lo escucho, entonces... ¿Lo escuchan? ¿Se escucha, Adolfo? Todavía nada. Pero a mí me escuchan. Sí. Ya, Debe ser un problema con la transmisión de audio. Te recomendaría que en ese caso, ya que va a ser más complejo quizás solucionar el problema técnico compartir ahora, el link. Compartir el link en el chat para que lo vean después. Para que lo veamos. Sí, por si quieren verlo posteriormente, lo voy a compartir con todo el link. Entonces,
Dejé de compartir pantalla, ¿cierto? Sí. Este es el primer video que a nosotros nos interesaba mucho poder compartir. Y el segundo es el siguiente, que también se lo voy a dejar ahí. Un segundo. Problemas técnicos que nos provoca Zoom. Típicos problemas que se tienen con esta nueva herramienta, así que tampoco hay Sí. mayor presión, por si acaso. Sí. Sí. A veces Zoom, todavía hay cosas que no logro entender de Zoom. Entonces, uno a veces siente que ya después de 7 meses, 8 meses, con dinámicas de este tipo, uno ya comprendió todo y después se da cuenta de que no comprendió todo. Ya. Y este es el otro, que es filmaciones que hizo la Fundación Heinrich Böll, compartida por el Desconcierto en YouTube, respecto a cierta entrevista a los muchachos de primera línea, a través de los hechos ocurridos de octubre del año pasado. Y es muy interesante cómo ellos también van relatando de que por qué están en la lucha, por qué están generando, digamos, en la calle, por qué están en la calle, por qué están, digamos, hoy en día confrontando a carabineros. Y bueno, ellos también lo dicen, finalmente la lucha no es contra carabineros, obviamente tal. Ellos luchan contra un sistema que les parece injusto. Y ellos necesitan y requieren, digamos, el día de mañana, y hay un muchacho que lo habla y dice, bueno, esto el día de mañana va a estar en los libros. Y va a salir esto en los libros, y nosotros tenemos la esperanza de que esta sea la configuración después de un nuevo Chile, mucho más justo. Entonces, me parece súper importante ir recopilando la recopilación de esto y haciendo el contraste con la dictadura, de cómo finalmente nosotros se construyó la memoria en ese entonces y cómo la podemos construir ahora, ¿ya? A través de dos relatos de la época. Eso es, bueno, relativamente nuestra presentación. Nosotros, nuestra conclusión es la necesidad de la construcción de la memoria, pero una construcción de la memoria que no solamente guarde relación con el establecimiento de la instalación institucional de la memoria, sino que también es muy importante la participación de la sociedad civil y la participación de la sociedad civil en la educación en derechos humanos a través de entendido de la educación no formal en derechos humanos. Y en ese sentido, para nosotros es muy alentador la organización en derechos humanos y que se generen estas instancias que nos permitan, digamos, a todos nosotros contribuir a un diálogo en derechos humanos y en este caso en particular en memoria en derechos humanos. Eso. Disculpen, tenía justo mi perrito ladrando, por eso este minuto de silencio estaba tratando de que se quedara calladito. Nada, primero que todo queremos agradecerles a Francisco y a Daniel por esta exposición. Creemos que esta temática es fundamental y sobre todo quisiera hacer mención un poco a parte de sus exposiciones, ya que este trabajo de entorno a memoria y justicia transicional es precisamente uno de los grandes labores que desarrollamos en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Para quienes no lo sabían, disculpen por hacer esta intervención de esta forma, pero además de moderador de seminarios, en mi caso y como parte de la red, yo soy miembro del equipo de educación del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, precisamente. Entonces, es muy interesante lo que ustedes nos plantean como este desarrollo de la justicia transicional y la construcción de la memoria colectiva, porque ha sido el esfuerzo que ha ido desarrollando distintas agrupaciones, entre las cuales la institución en la que yo represento también participa, pero con muchas trabas, con muchos problemas, porque claramente la misma justicia transicional nos plantea ciertas contradicciones, nos plantea ciertas barreras con respecto a la reconciliación nacional y la construcción de una verdad histórica. Por ejemplo, una cuestión que me parece muy, muy importante es hacer esta vinculación pasado-presente, entender cómo lo que fue construido y esta memoria y la forma en la que ejercimos justicia durante el retorno a la democracia, de una u otra forma también tiene ciertas vinculaciones con lo que significa el legado institucional del régimen y por lo tanto las consecuencias que hemos visto durante el estallido social a partir del 18 de octubre, específicamente hablando de violaciones a los derechos humanos. Por otra parte, hay una cuestión que también es fundamental con esta idea de generar estos puentes pasado y presente, y es que
en muchos casos la construcción que hacemos en torno a la memoria es una construcción muy adultocentrista. Y este se vuelve un problema ya que precisamente nos hemos dado cuenta que durante los últimos 30 años los estudiantes secundarios particularmente han tenido un rol fundamental en lo que significan los procesos de movilización social. Lo vimos desde la dictadura con el mochilazo hasta llegando al 2006 con la Revolución Pingüina y hoy día con el salto de torniquetes. Por lo tanto, esta conexión, esta construcción de memoria, de una u otra forma nos obliga a generar esa construcción de memoria en el tiempo presente, con las generaciones que hoy día están construyendo su propio relato. Ese trabajo en el museo, de hecho, ha sido muy difícil, no voy a mencionar que ha sido algo fácil, y ha requerido mucho esfuerzo precisamente para poder ir ampliando quienes participan dentro de esta construcción de la verdad histórica y de la memoria colectiva. Y por otra parte, también mencionar que uno de las grandes ventajas que nos... No todo es malo, por supuesto. Una de las grandes ventajas que nos permitió la forma en la cual nosotros como país desarrollamos estos procesos de justicia transicional, el mejor ejemplo es el museo. Una de las grandes gracias que tienen las comisiones de verdad precisamente son que, como bien planteaba Francisco en su intervención, no nos privatizan esta idea de justicia entre quien fue víctima y el perpetrador, sino que nos permite la idea de la difusión de esta verdad, la idea de la publicidad de los hechos ocurridos y una mirada mucho más amplia, mucho más general, lo cual en forma de política de reparación, por ejemplo, se concretiza con el Museo de la Memoria, que es donde tenemos la fotografía de la víctima, donde tenemos cada caso del RETIC, pero donde queremos ver una mirada amplia para poder entender el proceso histórico y además de esta forma hacer carne esta idea del nunca más, que obviamente se nos cayó a pedazos después del 18 de octubre y que desde el museo hemos cambiado esta lógica con la idea del hoy más que nunca es necesario construir memoria, hoy más que nunca es necesario educar y entender la construcción que tenemos como sociedad, de dónde venimos para saber por qué estamos en este punto y empezar a imaginar hacia dónde queremos ir hacia el futuro. Creo que ese ejercicio es un ejercicio que tiene muchas complicaciones, que en Chile los últimos 30 años hay una frase de Bernardo Yarzún, un artista chileno que es muy potente, dice: Chile es un país lleno de memoriales pero sin memoria. Ahora es necesario que dotar de contenido, precisamente, y dotar de un nuevo contenido a esta construcción que hemos ido realizando tanto institucionalmente como a nivel social, ya que ambas memorias van entrecruzándose para ir transformándose en esta idea de memoria país. Así que, nada, muchas gracias Francisco y Daniel por su presentación. Abro el espacio también para si otras personas quieren comentar algo de lo que han escuchado hoy día, tienen alguna opinión, alguna consulta, sería maravilloso y tenemos los minutos para poder hacerlo. Hola, hola. Hola a todos, a todas, a todos. Me presento Fabián, soy profe de la U de Conce acá. Agradecer la presentación y la instancia. Y mi pregunta es, aparte de lo que podemos recabar del Ministerio Público y este archivo que lo han levantado algunos medios de comunicación, ¿qué otras fuentes se podrían ocupar para rescatar la memoria? En un sentido como un poco más, no sé, otro tipo de fuente, aparte de uno hacer la entrevista con la persona involucrada. Eso, saludos. Bueno, me parece súper interesante el punto, Fabián. Yo creo que nos encontramos en un momento muy oportuno en cuanto a la tecnología y al uso de la tecnología para recopilar memoria, ¿ya? Nosotros hemos visto de cómo se han organizado un montón de ¿cómo se llama esto? De fotógrafos, camarógrafos, la comunicación independientes para ir generando una construcción, digamos, videográfica de lo que ha sucedido del 18 de octubre en adelante, ¿ya? Que muchas veces traspasa a lo que es netamente un proceso judicial, y ha sido sumamente importante, ¿ya? También desde otro punto de vista se ha estado organizando incluso, es interesante cómo se han ido organizando
bibliotecarios y bibliotecarias del país, por ejemplo, organizaciones editoriales, como para ir recopilando ciertos relatos de mucha gente, ir organizándolo, y después el día de mañana poder ir haciendo una recopilación de esos relatos, ¿ya? Me parece que eso ha sido súper interesante, porque eso en dictadura evidentemente es más difícil hacerlo, mucho más tiempo, y acá esto desde los albores del 18 de octubre en adelante, cómo se ha ido construyendo ese relato popular, cómo se ha ido organizando distintos actores para que ese relato tenga un sustento y tenga un peso, ¿ya? A mí al menos en ese sentido creo que más allá de buscar la verdad procesal, o de ir buscando los relatos, la recopilación de las sentencias, o la recopilación de las denuncias, veces se van quedando súper cortas, porque además solamente van orientadas a buscar una verdad netamente procesal, que no es una configuración o un relato tan extenso de lo que va rodeando un delito. Me parece que ese tipo de contribución ha sido muy... No sé, mi compañero Adolfo quiere agregar algo. Sí, me gustaría tomar un poco esa pregunta y plantear lo que nos ha pasado en la experiencia como museo. No solamente el relato, el testimonio de la víctima es una forma de construir memoria. De hecho, como un punto interesante de mencionar sería que precisamente la construcción de las comisiones de verdad, específicamente el informe Rettig, que involucraba víctimas fatales y por lo tanto no existía el testimonio de la víctima directa, hace también alusión a los testimonios de aquellas personas que fueron testigos y testigas de los hechos ocurridos. De esta forma se pudieron calificar muchos de los casos donde simplemente existía el testimonio de una persona que vio pasar por un centro de detención y tortura a alguna de las víctimas antes de desaparecer, por ejemplo. Entonces, no solamente, como decía, el testimonio oral de la víctima, sino que también de aquellos que fueron testigos de los crímenes. Y por otra parte, hay una cuestión que es bien particular y que me gusta mencionarla, porque hay que pensar también con qué sentido queremos construir memoria. Si nuestra intención escapa o excede el ámbito meramente judicial, también creo que una de las herramientas bien importantes para hacerlo es la construcción de memoria a través de las expresiones artísticas. Nos hemos dado cuenta, por ejemplo, en el museo, que el testimoniar a través de la elaboración de pinturas, de canciones, de distintas fuentes culturales, es una cuestión que tiene un valor histórico fundamental. E incluso no solamente en perspectiva histórica, sino que en los momentos. No quiero retomar, y quiero tomar como ejemplo, perdón, el caso de las arpilleras. Las arpilleras en dictadura fue una forma precisamente de difusión de lo que estaba sucediendo, de mantener esa memoria histórica desde un punto de vista artístico popular. Por lo tanto, la dimensión que tenemos para construir en base a esto nos excede solamente lo que, como les decía, lo que es el testimonio de las víctimas, el testimonio oral, sino que hay muchos otros elementos como el trabajo de los historiadores, como los archivos de prensa, como los elementos materiales incluso. Nosotros estamos desarrollando un trabajo virtual con distintos colegios y cuando le preguntamos a los chicos y chicas qué les gustaría que el Museo de la Memoria, que hable sobre el 18 de octubre, que puede ser construido en el futuro, incluyera, mencionan, por ejemplo, en muchos puntos el testimonio de la violencia desde un punto de vista material, el mostrar las bombas lacrimógenas, el mostrar los cartuchos de las escopetas antidisturbios. Entonces, esta construcción de memoria no puede recaer solamente en una fuente, sino que hay que, creo que, verlo en la magnitud de lo que significa culturalmente, y eso tiene múltiples variables. Por acá en el chat también veía que había alguien... ¿Sí? Una pregunta súper corta. ¿El museo tiene interés de instalarse aparte, ¿no es cierto?, de estar en Santiago, en otras regiones? Porque lo que vemos nosotros es que de repente eso está igual muy centralizado. Y sí, vemos siempre como actividades del museo que podrían ser súper geniales que se expandiera a otras regiones. Mira, esa crítica la comparto incluso, y en mi calidad de provinciano también, de hecho, la tengo. Soy de la Universidad de Concepción, entonces conozco bien lo que significa ver desde lejos esto. Hay dos cuestiones ahí. Lo primero, han habido proyectos de generar museos de la memoria, y específicamente conocí el proyecto de generar el museo en Biobío.
pero son proyectos que obviamente dependen de financiamiento y por cuestiones políticas también se podrán imaginar que han sido mucho más complejos de su realización. Y por otra parte, lo que sí puedo mencionar desde el trabajo directo, desde dentro de la institución, es que esta situación de pandemia nos abrió posibilidades de tener nuevas herramientas precisamente para descentralizar el conocimiento y descentralizar las actividades que estamos realizando. Entonces, todo lo que se viene y todo lo que hemos estado preparando a partir de marzo de este año y principalmente con la cabeza puesta en el 2021, viene con la lógica de llevar el Museo a regiones. No solamente como un extractivismo de conocimiento que se ha hecho, porque precisamente el trabajo de archivo oral involucra el trabajar directamente en los territorios, sino que en este caso como ofrecer nuestros servicios, ofrecer todo lo que tenemos de forma descentralizada. Es complejo por presupuesto, pero creo que esta misma pie forzado que nos da la pandemia va a permitir, y nos ha permitido ya, por ejemplo, estamos trabajando, el otro día fue maravilloso poder trabajar con un curso de Puerto Natales, por ejemplo, nos ha permitido llevar esto a cabo. Entonces, por supuesto que estamos con la mayor cantidad de interés en realizar esto, y además mencionar que tenemos muestras itinerantes que van viajando por distintos lugares del país, del mundo, y que por lo tanto también en algún momento retomaremos Concepción, porque ya pasamos, si no me equivoco, hace un par de años por ahí. Quiero darle la palabra, que me lo estaban pidiendo en el chat, a Observatorio de Memoria y Derechos Humanos de Magallanes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ya. Disculpen que esté solamente con el audio, pero si coloco el video tengo temor de que se caiga la señal por las condiciones climáticas que tenemos acá en Punta Arenas, que estamos con vientos muy fuertes. Primero que todo agradecer la instancia de este seminario. Creo que siempre que es importante, especialmente para nosotros que estamos tan lejos, poder participar y tener la oportunidad de escuchar este tipo de charlas. Pero quisiera aportar algunas cosas. Por favor, no quisiera tomar que lo tomen como una crítica o algo, sino que simplemente tratar de buscarlo en lo que es el tema de la construcción de todo este tipo de cosas que se están realizando en temas de los derechos humanos. Si estoy equivocado, por favor, espero que me corrijan. Con respecto a lo que ustedes hablan de la justicia transicional, me parece curioso lo que mencionan que las causas de derechos humanos que se han presentado ante tribunales no sean un aporte. Tengo en vista lo que son los informes RETIG y los informes Valech, y cuál ha sido este aporte que han entregado, y creo que carecen absolutamente, ya mirando la perspectiva de la historia, de valor, o sea, hay que tomarlo con el valor histórico en cuanto fueron hechos estos informes, pero con respecto a la verdad y con respecto a la memoria, creo que los procesos judiciales son incluso mucho más importantes que los informes, estos informes de verdad, de reconciliación o de prisión y tortura. ¿Por qué lo digo? Porque los procesos judiciales han establecido concretamente cómo fueron los hechos en tiempo de dictadura y cómo fueron cometidos los crímenes. Lamentablemente, las sentencias judiciales en donde han determinado incluso los perpetradores no es de libre acceso. Por tanto, la información que se tiene de este periodo solamente oficialmente el Estado se reduce a los informes. Y es curioso que siendo el Poder Judicial otro poder del Estado, porque los informes fueron emanados del Poder Ejecutivo, pero el Poder Judicial, que es otro poder del Estado, y las sentencias judiciales que son decretadas desde esas instancias, es increíble que todavía no sean de libre acceso a todas las personas y que la verdad establecidas en esas sentencias no sean parte de las verdades, del criterio por las cuales fueron creados los informes. Entonces, creo yo, desde mi modesta opinión, que la relevancia de los procesos judiciales es increíblemente más poderosa que los mismos informes. Por tanto, esta verdad debe ser parte de la memoria que se busca, y a partir de eso establecer la memoria histórica. No me gusta mucho hablar de memoria histórica o verdad histórica, porque la memoria no es cronológica. Hay distintos tipos de verdades, y hay verdades que tienen muchos vacíos, y lo que estamos tratando es
buscar herramientas para formar una historia en común. Yo siempre hablo de la memoria y la verdad. Entonces, desde esa perspectiva, en mi opinión, yo creo que los procesos judiciales son de una tremenda relevancia. Lo segundo, a un principio, los procesos judiciales se reducían a querellas. Hoy en día, lamentablemente, estamos reducidas a demandas judiciales en vista que las querellas criminales se han demorado tanto tiempo. Por tanto, las víctimas, para buscar algún tipo de reparación, y también ahí tengo yo, con el concepto de reparación, tengo mis resquemores. Buscar reparación inmediata, pronta, rápida, es que están ahora buscando una vía más en las cuales ellos puedan ser reparados, que es la demanda, porque hay una diferencia entre una querella y una demanda. La demanda no establece responsabilidades criminales, simplemente se buscan la responsabilidad del Estado con respecto a las repercusiones y los daños transgeneracionales, por decirlo, que esa es otra materia también no tomada y no abordada, con respecto a las víctimas directas. Lamentablemente, o sea, los presos han tenido que buscar esta opción. Yo conozco, por lo menos acá en Magallanes, que hay por lo menos una querella de las expresas que se ha demorado 8 años. Eso y es recién en primera instancia. Y ahora están tomando la decisión de que sean una demanda porque es mucho más rápida, expedita y ellas puedan ver algún tipo de reparación. Bueno, y por último, justamente el tema de la reparación. La reparación, desde mi modesto entender, es revertir y posicionar a la víctima al momento anterior en que ocurre el delito. Y lamentablemente eso como concepto es imposible. Por tanto, el tema de la reparación hay que también abordarlo y tratar de situarlo desde una perspectiva en que se busca un tipo de reparación, no digo simbólica, porque esta reparación simbólica también puede ser discutible. La reparación es posicionar a la víctima al momento anterior a que ocurre el hecho. Y eso el Estado no ha sido capaz de llegar y poder acercarnos a esa reparación. Discúlpenme que me haya extendido un poco en el comentario y la observación, pero creo yo que es relevante posicionar el trabajo de y eso es otra cosa, de las víctimas, porque el Estado ha sido obligado a asumir una responsabilidad para la persecución criminal con respecto a los responsables, porque incluso los nombres de los perpetradores en los informes Valech, los nombres que establecieron las propias víctimas, están bajo un decreto secreto por 50 años. Y es una responsabilidad del Estado, que el Estado no ha querido asumir. Les agradezco nuevamente la instancia, les agradezco la posibilidad de participar y ojalá esto se repita. Desde Magallanes, desde Punta Arenas específicamente, mis saludos cordiales a todos y a todas. Muchas gracias por la opinión. Creo que al contrario, esta idea de que podamos tener un espacio para extendernos y plantear nuestros puntos de vista es fundamental, sobre todo en esta lógica de una construcción colectiva de un trabajo en educación en derechos humanos. Podemos tener matices con respecto a las opiniones. Lo que sí considero, y voy a tomar el punto aprovechando un poquitito esta instancia, de considerar que los elementos en torno a justicia transicional tienen que operar de forma conjunta, no son divisibles. La justicia simbólica no puede ir aparejada, no puede ir sin de la mano con justicia penal, una opinión personal por si acaso. Y en ese sentido creo que también la publicidad en torno a la sentencia es fundamental. Y por supuesto también considero que nuestros informes de verdad y justicia, o sea, las comisiones de verdad, han tenido grandes problemas. De hecho, solo por mencionar y para darle el paso a los chicos que son los talleristas, en el museo nos pasó una cuestión bien interesante, entre comillas. Fue que el año pasado tuvimos un trabajo junto al Servicio Médico Legal y concurrimos a la oficina acá en Santiago y allá nos contaron, por ejemplo, sobre los los restos que aún se encuentran en el Servicio Médico Legal que no han sido reclamados por familias, que ya se esclareció que aparecieron en, por ejemplo, las fosas comunes del Cementerio General, pero que no han podido ser calificados como víctimas precisamente por la nueva reapertura de las comisiones. Entonces ahí también hay un tema con respecto a lo que significa la actualización y el mejoramiento, si queremos, de alguna forma de estos trabajos, considerando también las evoluciones que ha tenido la sociedad chilena.
No es lo mismo haber hecho un informe en el año 91, como pasa con el RETIC, que la investigación que se puede hacer hoy día en el 2020 a la luz de los hechos. Así que, por supuesto, creo que esto no puede dejarnos de brazos cruzados y simplemente mirando lo que ocurrió, sino que tenemos que hacer el esfuerzo desde todos los puntos de vista posibles de ir de una u otra forma robusteciendo lo que significa la justicia transicional hoy día, 30 años después de la vuelta de la democracia en Chile. Francisco, Daniel, les cedo. Sí, yo concuerdo mucho con lo que mencionó, bueno, no recuerdo el nombre de este Observatorio de Memoria y Derechos Humanos. Disculpa, yo no me presenté, mi nombre es Iván González, soy director del Observatorio de la Memoria y Derechos Humanos de Magallanes, soy asesor judicial también, así que entiendo un poquito la lógica de todo esto. Gracias, disculpa. No, o sea, se nota desde ya. Un gusto, don Iván, en conocerlo. Muchas gracias por su participación y su intervención. Me parece que usted da el clavo en cierto punto. O sea, los procesos judiciales son importantes. Nosotros, si se dio a entender, o nosotros nos dimos a entender en el sentido de no otorgarle el espacio que se merece, les pedimos disculpas. O sea, nosotros entendemos la importancia de que haya los juicios penales correspondientes, porque ahí también se van otorgando responsabilidades y se va construyendo cierta verdad judicial. Lo que nosotros en el fondo establecíamos que muchas veces el problema es que no son suficientes, o inclusive el problema que sucedió en el Chile post-dictadura, a inicios de los 90, es que también hubo mucho temor del Poder Judicial de avanzar en estos procesos justamente por el temor de que hubiera nuevamente un golpe de Estado si se tocaban grandes mandos o altos mandos que en ese momento aún se encontraban en servicio. Por eso además también fue muy importante, bueno, si la verdad judicial o los procesos judiciales, tenemos este temor que si nosotros avanzamos en las causas, finalmente va a haber un peligro, un nuevo golpe de Estado. Se fue construyendo cómo paralelamente podemos ir construyendo esta verdad, cómo podemos seguir avanzando en la justicia transicional. Y ahí donde nosotros entendemos que fue muy importante y sigue siendo muy importante, porque ustedes también dan el clavo de que no es una cuestión cronológica la memoria, ¿ya? Luego, respecto a lo que usted menciona en los términos de reparación, también concuerdo que el Estado está muy al debe. Y esto no es un problema que solamente sea en Chile, sino que se ha discutido en toda Latinoamérica. ¿Cómo entendemos la reparación a las víctimas y a los familiares de las víctimas de dictaduras o periodos autoritarios que fueron víctimas, digamos, de un aparataje estatal? Y es súper complejo, porque si lo entendemos netamente de una perspectiva económica, se puede entender, y así se ha entendido, de que las vidas humanas tienen precio, de que finalmente la utilización del aparataje estatal para vencer a un enemigo político, que muchas veces así se utilizó en Chile, tiene un precio del Estado, y el Estado finalmente puede hacer un beneficio de lo que le va a costar eliminar un enemigo político. ¿Cuánto le va a costar finalmente exiliar a un enemigo político? ¿Cuánto le va a costar torturar a un enemigo político? Y eso es peligroso. Entonces, y también es muy, usted da en clavo cuando dice, bueno, si el término de reparación, muchas veces muy entendido de la lógica civil, económica, de cómo lo reparamos desde un punto de vista económico, o cómo lo dejamos en una posición, en la misma posición anterior a la ocurrencia de la violación de los derechos humanos, también el Estado se queda corto, y también se ha tratado de entender en ese sentido la reparación desde otro punto de vista, un sentido mucho más moral y no solamente económico, resarcirlo también desde los aspectos no patrimoniales de las personas víctimas de derechos humanos. Y eso ha sido, yo creo, un desafío, y también va a ser un desafío en las causas que nosotros hoy en día nos estamos encontrando. Como usted bien dice, las querellas no buscan netamente no buscan la indemnización de la víctima, lo que buscan es la atribución de responsabilidades penales a una persona que perpetró una violación de derechos humanos. Y luego, si tú quieres, si la víctima requiere la reparación, tiene que ir una demanda civil. Las demandas civiles también son muy largas, y lo que buscan finalmente es la responsabilidad del Estado. Y yo trabajo con un profesor de Derecho Humano, el profesor Claudio Nach, y con él estuvimos hace unos meses haciendo un trabajo de investigación de cómo iban esas demandas en virtud de violencia policial. Y
son muy lentas, y la Corte Suprema, por ejemplo, hace 2 meses atrás, fue muy desalentador, porque un día miércoles sacó una sentencia confirmando, digamos, que había responsabilidad del Estado por una violencia policial ocurrida el año 2011, y el viernes, 2 días después, sacó un fallo rechazando la responsabilidad del Estado también por un hecho ocurrido en violencia policial también en el año 2011. Entonces nos enfrentamos, uno, que todavía no se ponen de acuerdo los ministros de Estado al respecto, y dos, comprenderá usted que 9 años un proceso judicial sigue siendo un proceso demasiado largo, demasiado largo. Estamos hablando de que las víctimas hoy en Chile de violencia policial 2020, gente que perdió sus ojos, gente que, por ejemplo, Fabiola Compillay, Gustavo Gatica, y un montón de personas que no han tenido lamentablemente en la misma repercusión mediática, pueden demorarse 4, 5, 6, 7, 8, 9 años finalmente en ser indemnizadas por el Estado. Y ahí estamos hablando de una falencia muy importante. No sé si, bueno, Daniel, él trabajó mucho con informe RETIC y trabaja mucho más que yo con sentencias judiciales, temas de dictadura. Quizá ahí él podría hablar algo respecto a lo que usted también mencionó, que es muy importante, o sea, el tema del silencio, o de la restricción o la confidencialidad con la que se han manejado dichos procesos judiciales. No sé, ahí Daniel, te cedo la palabra. Sí, también de acuerdo con lo que señala Iván. No son excluyentes, creo que cada uno aporta en lo suyo, también como dice Manuel en el chat. Lo que sí hay que reconocer que la institucionalidad, al menos en la judicialización de procesos de dictadura, han sido los familiares y los familiares de las víctimas los que han tenido un rol preponderante por sobre la institucionalidad. Esto es una opinión personal. Al año 2010, la agrupación de familiares ejecutados políticos presentó las primeras 1.500 querellas, que son las que han tenido algún desarrollo, la FEP. Y el programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, y después, bueno, con la Subsecretaría de Derechos Humanos, tuvo esta facultad de querellarse mediante reformas legales, después ocurría en el 2011, creo. Entonces, quien dio el puntapié inicial, digamos, no vino desde la institucionalidad, vino desde afuera. Y algo también que señalaba Adolfo, bueno, y respecto a la sentencia, es cierto que en el Poder Judicial es muy difícil poder pillarla. Yo les voy a compartir acá en el chat un link en el que yo he buscado, que entiendo que esta es una agrupación, una ONG también, que se llama Expedientes de la Represión, y que tiene han realizado una labor de recopilación muy buena, que uno busca, tiene un buscador, y puede buscar con el nombre de la víctima o el nombre del victimario, y aparecen todas las causas asociadas. Daniel, a mí me sirvió mucho. ¿Sí? Sí, para complementar lo que tú estás diciendo, también el observatorio que tiene la Universidad Diego Portales está haciendo un trabajo interesante con respecto al tema de justicia transicional. Gracias. Sí, el observatorio muchas gracias. El observatorio de la Universidad Diego Portales, que lo dirige la profesora Kat Collins, si no me equivoco, también ellos tienen boletines bimensuales donde realizan o sea, señalan las principales sentencias que se han dictado, así como también los fallos más relevantes. Muy bueno el observatorio también. Y quisiera cerrar con un tema muy breve, que respecto a lo que dijo Adolfo al comienzo. Se suponía que esto no tenía que volver a pasar. ¿Qué cosa? Violaciones al menos masivas de derechos humanos. Y se supone entonces que el Estado de Chile se preparó para que esto no volviera a ocurrir. Y entonces se cambió el proceso penal, ya no investigan los jueces, sino que investiga el Ministerio Público, que es un órgano autónomo. Se creó la Subsecretaría de Derechos Humanos, se creó el Instituto Nacional de Derechos Humanos, se crearon un montón de otras instituciones que tenían por finalidad precaver respecto a esto, pero pareciera ser que entonces el fenómeno de la represión de la protesta social o de los movimientos sociales, y con la consecuencia de violación de derechos humanos, es una consecuencia o una respuesta del Estado, independiente de cuáles sean los mecanismos que se adopten para prevenirlos. Entonces, ahí radica la importancia de no apostar todo a la institucionalidad, creo yo. Esto también es una opinión personal,
creo que Francisco también la comparte, de no apostar todo a la institución, porque si se realiza de esa manera, creo que los riesgos de volver a perder, digamos, son muy grandes. Muchas gracias. Bueno, en honor al tiempo, queremos agradecerles nuevamente a todos, todes y todas las personas que se han sumado a esta exposición de la Corporación 4 de agosto. Creo que es un debate muy interesante, muy intenso y muy necesario de dar. Precisamente porque, como les decía, me gusta esta lógica de que no podemos saber en qué pies estamos en el presente si no sabemos de dónde venimos, y esto nos permite la reflexión para empezar a construir el futuro que queremos. Así que, nuevamente agradecerle a nuestros panelistas, a Daniel y a Francisco, gracias a todas las personas que asistieron tanto a la exposición inicial como a esta sección de talleres, y por supuesto que están todas las redes de la Red de Equipos de Educación en Derechos Humanos abiertas, para que quienes quieran sumarse al trabajo que estamos realizando, que quieran sumarse a esta construcción colectiva que vamos haciendo, por supuesto que más que bienvenidos para que lo hagan. Así que nuevamente muchas gracias, espero que haya sido una jornada grata y fructífera para todos y todas. Que estén bien y nos veremos en una próxima edición, y además mencionarles que todo el material que ha sido hoy día quedó registrado y que por lo tanto también va a estar a disposición de las personas que participaron de esta instancia, ya que precisamente los problemas técnicos hicieron merma de la participación en los primeros momentos. Nuevamente, gracias Francisco, gracias Daniel, agradecidos por lo que han presentado, y nos seguiremos viendo en próximas instancias. Que estén muy bien todos. Adiós. Que estén muy bien. Saludos. Chao, chao.